damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Antes que nada, agradezco la cordial invitación del señor comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, para comentar este informe que sin lugar a dudas contribuye a todo un proceso que se ha venido desencadenando en las últimas semanas de desbaratar un modelo político que a todos los ciudadanos ya nos tenía hartos. El 16 de abril pasado, gracias a la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y del Ministerio Público, se empezó a desbaratar el concepto de entender en el Estado un botín. Y lo que se viene a hacer el día de hoy con este informe, que pone a luz pública las formas como se financia la política en Guatemala, es contribuir a ese proceso de desbaratar esa concepción de entender en la acción pública una fuente de enriquecimiento. Y en esa forma de entender la política, el financiamiento electoral se entiende nada más como la inversión para acceder a las oportunidades de riqueza. Creo que un punto que sería interesante que algún economista o algún experto en finanzas desarrolle sobre las construcciones del informe es evidenciar, porque yo creo que en términos cualitativos se puede hacer esa aseveración, como el negocio más rentable que hay en este país es financiar campañas políticas. Porque lo que se espera una vez llegue el partido, el funcionario, el diputado o el alcalde al poder es rentabilizar esa inversión vía negocios con el Estado, vía concesiones, datos y omisiones. Así que el punto de lo que viene a poner en evidencia hoy el informe de financiamiento político es justamente esa correlación sistémica que hay entre la inversión en campaña y la búsqueda de rentabilizar esa inversión en campaña vía fuentes de corrupción. Al mismo tiempo, creo que el informe también nos pone sobre la mesa algunas reflexiones de nuevos paradigmas políticos que se mueven ante nuestros ojos y que los tenemos que entender para desarrollar mejores mecanismos para fiscalizar la política y la acción pública. El primer paradigma que queda evidenciado en este informe es cómo se han venido a diversificar los capitales en política. Hay una sección, y esa es justamente la invitación para que lo lean, para que lo desmenucen, en el cual se trata de hacer un estimado de quién paga qué de las campañas políticas. Y nos topamos que, si bien no hay datos confiables, justamente por esa dispersión de información y esa falta de transparencia, que se estima que por ahí del 50% del financiamiento de las campañas y de la política en Guatemala está asociado a estructuras de corrupción o a estructuras que lo que buscan es justamente rentabilizar negocios públicos con el Estado. Se estima también que alrededor de una cuarta parte ya de los gastos de campaña, su origen deviene justamente del crimen organizado. Y creo que esto quedó evidenciado el día de ayer con la desarticulación de una red que se dedicaba al lavado de dinero y al financiamiento de campañas políticas. Y también se revela cómo menos de una cuarta parte del financiamiento de campaña viene de las formas tradicionales. Otros mecanismos que también hay que poner en evidencia y que es una invitación a que se siga construyendo la investigación son las formas y los mecanismos concretos de cómo se lleva a cabo ese financiamiento. En este informe se menciona expresamente la figura de Gustavo Alejos, quien fungía el rol de recaudador, y que eso permitía que personas individuales y jurídicas en lo individual hicieran aportes anónimos sin que su nombre quedara establecido en registros contables. Sería interesante poder analizar con más detenimiento cuáles eran las formas, los mecanismos. Se utilizaban empresas de cartón, cómo se movía el dinero, a quién se le daba, a quién le llegaba y cuál era el mecanismo para retribuir los favores posteriormente. Luego de eso, creo que también es importante detenerse en un pequeño esquema, en un pequeño modelo que se contiene en el informe y donde se hace una reflexión de que también hay que separar quién financia qué, porque así como hay una campaña nacional que tiene ciertas fuentes de financistas, hoy nos topamos con que los partidos políticos se han vuelto más descentralizados en su forma de obtener recursos y cómo pareciera que las estructuras distritales y municipales cada día tienen más relevancia en la captación de recursos. Eso viene asociado a un segundo paradigma que creo que este informe pone en evidencia, y es que estamos viendo un proceso político en Guatemala en el cual los partidos se están convirtiendo autosuficientes en términos financieros.
Y quizá el caso paradigmático es el caso de Arnoldo Medrano. Hace 20 años, Arnoldo Medrano, para financiar su campaña en la alcaldía de Chinautla, como se dice coloquialmente, tenía que pasar el sombrero entre los diferentes financistas de su municipio. Después de 3-4 periodos al frente de la municipalidad, el señor Medrano desarrolló su entramado de ONGs y de empresas constructoras que le permitieron a él ser autosuficiente económicamente y aparte darse el lujo de financiar las campañas en otros municipios del departamento de Guatemala. Eso también nos lleva a la reflexión de un tercer paradigma, que es la descentralización. Guatemala ha apostado fuertemente por la descentralización en los últimos 30 años, pero apostamos por la descentralización sin ponerle los controles adecuados. Hoy justamente, en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado del 2015, alrededor de 15.000 millones de quetzales de los 70.000 se van a ejecutar vía municipalidades, Consejo de Desarrollo o indirectamente a través del listado geográfico de obras. Al no ponerle mayores controles a las instituciones descentralizadas, lo que hicimos fue descentralizar la corrupción. Y hoy existen 338 feudos locales con sus dinámicas de poder, con sus dinámicas de corrupción y sus dinámicas de financiamiento que desde aquí, desde la capital, nos cuesta entender y nos cuesta ver la penetración de esos dineros en política. Un cuarto paradigma, y que creo que este es importante analizar con más detenimiento a la hora de plantear las propuestas de reformas a la ley electoral, y son los modelos de campaña. Porque así como se ha visto el rol que tiene la campaña de aire y la importancia que se tiene la inversión en medios de comunicación, cada día más estamos viendo cómo la campaña de tierra, la que se lleva a cabo en la base del territorio nacional, comunidad tras comunidad, municipio tras municipio, tiene más preponderancia. Y lo complicado de la campaña de tierra es cómo la vamos a fiscalizar, porque esa campaña de tierra, ahí es donde se llevan a cabo los procesos clientelares de compraventa del voto, de entrega de obsequios, de dádivas y de coacción al elector, que es un delito electoral. Ahí es donde las donaciones generalmente se dan en especie y menos que van a ser contabilizadas por los partidos políticos, y también ponen al Tribunal Supremo Electoral en el entredicho de qué capacidades tiene que desarrollar la institución para poder ir a la base a contabilizar lo que está ocurriendo. Justamente creo que eso es uno de los elementos de aprendizaje que hay que ver en toda esta ecuación. El día de ayer, cuando se desarticulaba la red de lavado y política, en una breve lectura que hizo el señor comisionado de una escucha telefónica, se mencionaba cómo la solicitud que hacían los señores diputados a esta red de lavado era para financiar asambleas locales y distritales. Ahí es donde vemos cómo mucho del dinero ilícito que entra a la política se está colando de abajo hacia arriba. Y eso nos genera enormes retos de cómo vamos a plantear el diseño de controles de la ley electoral. El quinto paradigma tiene que ver con los medios de comunicación, porque por un lado, Guatemala está viviendo una diversificación de medios de comunicación. Y es cierto, el poder del monopolio de la televisión abierta ya no es lo que era hace 20 años, pero todavía sigue siendo el factor diferenciador en quién puede ser competitivo o no electoralmente hablando. El problema que hay es que los medios locales y descentralizados, pues tampoco pareciera que nos están dando mucha esperanza, porque justamente como se revela en el informe, vemos que muchos de los medios de las radios locales, de los cables locales, de las radios comunitarias, son propiedad o son instrumentalizados por alcaldes, diputados, gobernadores en lo local. Entonces básicamente lo que estamos viendo es que la alternativa descentralizada al modelo del monopolio pues también genera serias dudas. Y luego también algunas prácticas. En la elección del 2011 vimos que hubo una serie de candidatos que tenían sus programas de televisión. O sea, también hay que evaluar las formas, como en otras latitudes se ha encontrado la trampa para obviar o para saltar algunos controles que se hacen al modelo de repartición de medios. Finalmente, el compromiso, y creo que esto es un compromiso que como sociedad tenemos que abordar y que sería importante que ese movimiento ciudadano que arrancó a partir del 16 de abril vuelva a tomar energía, porque esa energía ciudadana es la que nos va a permitir ir al Congreso de la República y exigir que se aprueben las reformas necesarias. El día de hoy se está planteando específicamente la necesidad de reformar la ley electoral y de partidos políticos.
Y es importante abordar varios temas. Es importante analizar el modelo de financiamiento, y aquí también hay que ver específicamente el esquema que se va a proponer y los controles. Es sano que el tribunal tenga más herramientas para fiscalizar el dinero. Es sano también que el tribunal pueda fiscalizar y sancionar con diferentes jurisdicciones, que pueda sancionar a nivel nacional, a nivel distrital y a nivel municipal, porque justamente una de las conclusiones que hay dentro del informe es cómo paralelamente operan esas tres estructuras de financiamiento de los partidos políticos. También es importante generar incentivos para que el financiamiento político sea transparente. Ya lo vimos, el tema del financiamiento aquí en Guatemala ha sido un tabú, y justamente amarrado detrás de ese tabú de no querer hacer público quién financia qué y cómo, es que todos los actores de la corrupción y del crimen organizado se están colando al sistema político y se lo han arrancado a los guatemaltecos. Pero también otro elemento que hay que hacer en toda esta ecuación, también tenemos una responsabilidad de cultura de transparencia. Tenemos que empezar a generar una cultura en la cual los guatemaltecos aceptemos y nos comprometamos a ser transparentes en la forma como nos conducimos para pedir lo mismo de la acción pública. Pero hay otro elemento más, y es que a mí siempre el concepto de transparencia me ha parecido que es limitado, porque uno puede ser transparentemente corrupto. Para muestra, si nos metemos a revisar los informes de financiamiento del Partido Patriota del 2011, salía que la empresa Tecnicanchas, propiedad de Juan Carlos Monzón, aportó algo así como $500,000 de quetzales para la campaña del Patriota. Ahí está, transparentemente, en el reporte que sí presentó el Partido Patriota. 4 años después ya vemos qué pasó. Entonces la reflexión que eso nos llama es que la reforma tiene que ser más profunda. El tema electoral viene a abrir la puerta para cambiar la primera grada de esa concepción del Estado como botín. Pero paralelo a eso, hay que entrar a reformular el sistema de compras y contrataciones, que es un sistema obsoleto y que a través de él es que se materializa la corrupción. El sistema del servicio civil, no puede ser que Guatemala no tenga una burocracia civil y que una burocracia profesional, perdón, y que los estados y que los partidos políticos, mejor dicho, conciban también las plazas y los puestos públicos como un botín, que es algo que también se ha evidenciado en las últimas semanas. También es necesario abordar todo el tema de la ley de probidad, que se hagan públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios para que sepamos realmente qué ocurre y qué no ocurre. Y todo esto tiene que venir en un esfuerzo conjunto en los cuales los ciudadanos estamos llamados a apuntalar el esfuerzo de las instituciones. El objetivo, creo yo, debe ser venir a desbaratar ese modelo de concebir la política y de concebir el Estado como un botín. Y en el medio de eso, que los partidos políticos solo sean los órganos para acceder a la repartición de ese botín y el patrimonio del Estado. Muchas gracias.